todas y a todos, gracias por acompañarme y acompañarnos a este espacio pues para escuchar un poco mi experiencia en torno a las ideas libertarias en Colombia. Pues yo siempre he dicho que desde antes de nacer yo ya era anarquista. Creo que esa ha sido, digamos, como una condición desde muy niño. Siempre he sido muy rebelde en el colegio, en mi adolescencia, y bueno, espero que esa condición de rebeldía se mantenga hasta el último momento, hasta mi último suspiro. No soy lo que comúnmente se llamaría un militante del anarquismo. De hecho, la palabra militante me choca mucho, porque pues, creo que viene como de un lenguaje marcial, un lenguaje militar. Pues no he sido, digamos, como muy devoto de estar, digamos, como en una actitud religiosa en una organización. No quiere eso decir que esté en contra de la organización. Es más, pienso que una forma pues, de evitar realmente que el poder fragmente a las personas a través de los partidos y de lo que llamamos la democracia representativa es precisamente que haya una gran unidad en lo que podríamos llamar el pueblo, que es una entidad, es una categoría pues muy abstracta, pero que digamos yo me considero parte pues finalmente de esa colectividad que podríamos llamar el pueblo, y que es una masa de individuos indeterminada y que siempre generalmente está en una posición subordinada. Entonces sí me considero, digamos, desde esa orilla, desde los de abajo, contra cualquier forma de lo que podríamos llamar los de arriba. No soy pues un activista también, como se suele denominar hoy a los militantes del anarquismo. No es porque, digamos, tampoco esté en contra pues, del activismo, sino porque, digamos, el rumbo que ha tenido mi vida ha sido más direccionado en última instancia hacia las artes. Entonces, digamos, esa ha sido, digamos, mi forma de estar en el mundo y de participar de alguna manera en las luchas pues, que tienen que ver con todas las instancias pues, de la vida cotidiana. Entonces es desde ahí que yo he tratado, digamos, como de tener una presencia en la historia, pues, tanto de Colombia, y desde ahí pues tratar de proporcionar, digamos, mi pequeña cuota de esperanza en lo que podríamos llamar pues, un mundo mucho mejor, que yo siempre pienso que ese mundo mejor siempre está en construcción, y que está en construcción todos los días, ¿no? Porque todos los días pues, somos como atlas que tenemos que levantarnos todos los días con nuestro mundo a cuestas y con todas las contradicciones pues, que ese mundo implica, porque vivir para nadie es una tarea fácil, es una tarea compleja y difícil, y a medida, digamos, que uno va evolucionando en el tiempo, pues se da cuenta lo arduo y difícil que es vivir, y además en un mundo y en una historia contemporánea como las que nos ha tocado de vivir, que está plagada pues, de problemas y de contradicciones. Bueno, haciendo ese preámbulo, pues tampoco vengo a hacer una conferencia magistral
sobre el anarquismo, porque pues no me considero tampoco un teórico del anarquismo. De alguna manera he bebido en las fuentes pues, de una tradición libertaria pues, que me parece interesante, digamos, he conocido, digamos, como a través de las lecturas, pues muchas posturas en torno al anarquismo. No soy ni un anarquista individualista, ni siquiera sé si soy colectivista, si soy anarcocomunista. Simplemente me considero un anarco a secas. Y más que reivindicar el anarquismo o los ismos del anarquismo, más bien reivindico es la anarquía como una actitud frente a la vida, más como una vivencia de carácter existencial. Así es de que no esperen de mí pues una conferencia magistral en torno a eso, porque repito, no soy un gran teórico del anarquismo y no me considero un pozo de sabiduría en ese sentido. En primera instancia, lo que he pensado, digamos, para compartir esta noche con ustedes es un escrito que hice especialmente para este espacio y en respuesta pues, a esta linda invitación, y que se llama Loa a la anarquía. Y empieza con un epígrafe de Fernando Pessoa que dice lo siguiente: otras veces oigo pasar el viento y creo que solo para oír pasar el viento vale la pena haber nacido. La anarquía es una palabra sonora y provocadora que invita a desafiar un orden hegemónico de múltiples formas. Es un vocablo incendiario y satanizado. En nuestra tradición católica, el diablo es una figura grotesca, burlona y desobediente que no quiere servir a un Señor supremo. El anarco o la anarca lleva en su amotinada cabeza la aureola del ángel rebelde que desea subvertir el paraíso. Se le acusa siempre de generar caos, terror, confusión, en su afán loco de desbarajustar las coordenadas dictadas por una selecta tripulación que procura siempre institucionalizar una voz de mando. El anarca se le tilda de vivir insatisfecho, de estar intoxicado de dudas, de no acomodarse a la realidad, de ser indisciplinado, de no esforzarse por llevar una vida mansa y tranquila. Uno quisiera pensar que la buena o mala salud intelectual o espiritual de una sociedad se refleja en la mayor cantidad de herejes, apóstatas, rebeldes, desobedientes, renegados, desertores, apátridas, quijotes, utópicos o anarquistas que en su larga tradición ha podido albergar y recordar, donde aflora y se expande la energía anárquica que trae con sus fuertes vientos bocanadas de oxígeno y libertad, se siente como se acrecienta la creatividad. Las sociedades mojigatas y conservadoras tienen en su reverso un alma acobardada, sumisa y constreñida. La cultura del poder y las jerarquías inquebrantables de las que se ufana, adorna y engalana tienden a empobrecer, uniformar y enjaular la vida. La anarca o el anarca es por ello el ser raro, el marginal, el ser excepcional ignorado, el habitante solitario de unos extramuros desconocidos, el fugitivo de la normalidad. La rareza del anarquista, siempre en contravía, consiste en dotar de inmenso valor a la justicia y la libertad como palabras sustantivas y sustanciosas que para él son inseparables e indivisibles.
Ese es su paisaje ideal, su divisa, su horizonte. La cultura del poder exige un altar, un pedestal, un orden vertical al que se debe acatar y mirar desde abajo. Impone siempre sacralidad y reverencia, un hipócrita respeto a sus ceremonias. Es un requisito servil asistir con máscaras aduladoras a sus fastuosos rituales. El poder, como camisa de fuerza, obedece a un modo único de comportarse, de arrodillarse. Desde niños nos suministran dosis de docilidad, nos moldean, nos modelan y sus moldes en serie parecen naturales, se aceptan sin remilgos hasta volverse costumbre. Por eso, todos terminamos repitiendo la lengua del poder. Sus vocablos de autoridad y de obediencia terminan por ser los nuestros. Nadie lo sospecha, pero existe un inconsciente del poder. Su letra con sangre invisible entra. La fiebre jerarquizadora se propaga brutal o sutilmente en todos los poros o espacios de la vida cotidiana. Se exaltan las competencias, el todos contra todos, el arribismo, las carreras de caballos y la proclamación de los campeones, en donde siempre hay una minoritaria y sobresaliente élite de ganadores, más una inmensa masa anónima de perdedores que engrosan las listas de los subordinados, quienes van adquiriendo con la rutina del tiempo una espesa e imperceptible capita de plomo en sus alas. Lo más difícil en el reino de la mermelada de la cultura dominante es salvaguardar la personalidad, crear fisuras en los muros acerados del poder no se logra conspirando desde las trincheras de la soledad. Ensayar espacios de libertad, sostenerlos y hacerlos funcionales y ante todo visibles en franca contracorriente contracultural es una prueba de resistencia e inteligencia colectiva. Y mucha más proeza se vuelve cuando de antemano se intuye que el camino de la convivencia solidaria y la libertad nunca sigue una línea pura y recta. Nadie sabe con calculada precisión hasta qué altitudes puede ascender o incluso descender la experiencia de crear una nube. El poder y el dinero tienen sobrada fama de aguafiestas. Siempre andan de la mano, son dos piernas que caminan juntas. Ambas patean, se alimentan de egopatías, codicia, mezquindad, envidia y zancadillas. En esa escala de valores, la manía del poder, desde el monopolio de las decisiones, se encarga de repartir privilegios, prestigios, premios, ventajas, exclusiones y castigos. Cada cuerpo hipotecado en el mercado del valor tiene su precio, su estatus, su estrato, su buen o mal nombre. Lo que tenemos es superior a lo que somos. El tener nos define y clasifica en el Olimpo o el infierno del mercado. En el mundo de la oferta y la demanda de los cuerpos prevalece la astucia del saber venderse. Otros, los menos, gracias a la herencia, nacen con el camino pavimentado. El fin de la vida nos la convirtieron en ir persiguiendo el dinero. Es nuestro becerro de oro, porque el dinero da un venerado poder. Y entre más se obtenga, más comodidades, placeres y ventajas se obtienen. Una de ellas, señoras y señores emprendedores, es tener una empresita para poder enorgullecerse de que hay otros que trabajan para mí. Y para nadie es un secreto, el salario es el rostro, la cuota y la medida de la esclavitud moderna. Y se le acepta como mal necesario, como ley gravitacional que determina la vida individual y colectiva. Esa es la noria a la que todos estamos sujetos. A ella nos alquilamos o prestamos con mayor o menor disgusto. A la gran mayoría le corresponde decir que así es y eso es lo que en suerte nos toca. Raros son los que toman distancia. A esos se les llama anarquistas, desobedientes ingenuos,
utópicos escapistas. A ese le reclaman cuando no lo insultan que ese desacondicionamiento a la rutina y a la máquina tragamonedas y tragasueños que gobierna el capital es imposible sustraerse. Generalmente le reprochan, y no sin razón, que aquel que se cree el portador de un pensamiento libre es tan dependiente del poder del sistema como cualquier otro parroquiano que lo soporta con natural agrado. Sin duda, el poder es corrosivo, es una cultura asfixiante que se inocula en lo más profundo del ser. Es un poderoso tóxico que obstruye las venas sanas de la libertad y hace sangrar la imaginación emancipadora. Sin embargo, el derecho a imaginar otro mundo es la ilusión y la esperanza secreta de todo anarquista. La independencia del espíritu es el globo que mantiene viva la llama de su quimera. Esa idea fuerza que le hace creer que la imaginación no se rinde es el grito que lo distingue del rebaño. Su aullido de lobo desafiante y blasfemo contra las diversas tiranías del orden lo enaltecen como espécimen sui generis de la especie. Es el eslabón perdido que escapa a la lógica de la dominación, cuando ésta, por el contrario, transforma a las mayorías con su canto de sirenas en los satisfechos sirvientes de su dogma. Un dogma ortodoxo que se supone inalterable y que no puede ni debe ser subvertido, a menos que se exponga a ser violentado por los soldados visibles o invisibles del vetusto sistema, que ya bien sabemos que nos pide culto y fe en el Estado y el libre mercado. Lo peligroso de este orden vertical y estático es que sustituye a la multitud, empantana y estanca su libertad, no la deja fluir. Los que están arriba siempre nos harán creer a los de abajo, por todos los medios, incluidos sus medios de comunicación, que nosotros los necesitamos y por ende los soportamos. En ese embrujo está fundada su falacia. El poder es real, pero es una mentira. Y siempre nos quiere hacer creer que un ciego puede guiar a otros ciegos, que sin ellos no se puede pensar de manera justa, lúcida y razonable. Es así como los falsos directores de tan grande orquesta nos persuaden de tocar a cambio de migajas su miserable musiquita. El anarquista es por eso la nota disonante, la voz que no encaja en el canon oficial del coro. El anarquista quiere cantar y bailar a su aire. Es más, el aire, si del ser libre se trata, es su poética y memorable musa. Gracias. Esa era la introducción. Ahora pues voy a hablar de algo mucho más personal, que es, como les contaba anteriormente, las pequeñas cosas que he tratado de hacer en favor de difundir el pensamiento libertario. Pues como cuando yo estaba en el bachillerato, lo primero que hice, teniendo como 15 años, estando en mi colegio en el departamental de Fontibón, fue apoyar las luchas de los maestros. Pues me integré a los compañeritos pues, de mi colegio, armamos pues un movimiento estudiantil en el colegio y apoyamos pues las luchas de los maestros. En esa época, estoy hablando más o menos como de finales de los 70, pues estaban los maestros luchando contra algo que se llamaba el estatuto docente. Entonces pues en ese colegio pues nos organizamos pues todos los cursos y se nombraron pues unos delegados y pues a mí me tocó la suerte pues de que mis compañeritos me eligieran para ese comité y de mi curso,
y entre todos pues los comités de los otros cursos pues organizamos pues ahí ese apoyo, digamos, estudiantil a esas luchas de ese momento. Y bueno, en esa época pues lo que más predominaba pues era el marxismo, ¿no? Cada vez que un marxista se miraba en un espejo salían como 3 tendencias, y en mi colegio pues eso no digamos, no era la excepción, ¿no? Entonces ahí en esa época pues digamos los partidos hegemónicos pues, de la izquierda era el Partido Comunista, el MOIR, y bueno, ya estaban también empezando como a surgir guerrillas como las FARC, el ELN, y bueno, todo eso de alguna manera era como lo que se agitaba en ese ambiente. Y como la tendencia dominante era pues como esta tendencia marxista, en el colegio fundamos un periódico, y adivinen cómo se llamaba. Se llamaba La Chispa. No sé si saben que La Chispa era el periódico de los bolcheviques. Entonces pues ya se podrán imaginar cómo era el contenido de ese periódico. Bueno, ahí hice, digamos, como mis primeros pinitas como en acercarme, digamos, como al pensamiento marxista, y estando pues en mi colegio, a mí de niño siempre me había gustado mucho el circo, me encantaba ir a todos los espectáculos del circo, y por acá llegó un circo que se llamaba el Circo de los Muchachos, y pues un primo me contó pues que se estaban presentando en el Coliseo, el Campín, y entonces pues yo pues vi las fotos en los periódicos y vi que era un circo como muy interesante, porque era como una especie como de Circo del Sol hoy en día. Eran pues chicos de muy diversas edades, con el pelo largo, y pues a mí en esa época pues un poco también como por las influencias de la época, de los años 60, pues me gustaba mucho los Rolling Stones, Led Zeppelin, los Beatles, bueno, la cantidad de grupos que había en esa época. Incluso en Bogotá pues también había manifestaciones pues, contraculturales pues, de esos grupos, como Columna de Fuego, Terrón y Medio, la Gran Sociedad del Estado, la Paranoia Rosada, la Banda del Marciano, en fin, había como un florecimiento pues, del movimiento hippie, y mi hermano pues también pertenecía un poco como a ese movimiento hippie. Incluso él había hecho en Fontibón un almacén de artesanías hippies, y casualmente quedaba diagonal a la iglesia de Fontibón y diagonal a un colegio de monjas, y en esa época pues estaban muy de moda los afiches, y mi hermano y sus compañeros habían puesto un afiche de Brigitte Bardot, que era como una diva del cine francés, donde salía pues con un alero de estos de las monjas y con los senos al aire. Entonces salían todas las muchachitas del colegio y siempre llegaban a visitar el almacén, y lo primero que hacían era irse detrás de la puerta para mirar el afiche. Entonces, por supuesto, pues ya de entrada ese sitio pues fue satanizado por las monjitas del colegio, porque ya les prohibieron a ir a las niñas con el uniforme del colegio. Y a la par de eso, pues en la iglesia, pues el cura pues que en Fontibón pues era un pueblito en esa época. Yo me acuerdo que llegaba en tren a Bogotá, cuando iba a Bogotá, y el cura empezó a hacer propaganda
empezó a hacerle antipropaganda al almacén diciendo que había que advertir a los padres para que no dejaran que sus hijos llegaran a esos sitios de perdición, donde se fumaba marihuana, en fin, de donde, digamos, los chicos pues se iban a corromper. Entonces, claro, salían la gente de la iglesia y se llenaba el almacén. Entonces, pues mi hermano pues tuvo gran éxito con eso, y ante el éxito que tuvo con el almacén se dedicó pues también a promover conciertos de rock. En Fontibón en esa época no había mechudos. El único mechudo que había se llamaba Jesucristo, le decían Jesucristo. Y cuento una anécdota pues, de cómo es la tradición machista en este país. Siendo yo muy niño, pues yo me iba, había una empresa de transportes que se llamaba La Metropolitana, y entonces era la única empresa de transportes. Y quedaba ahí cerca la carrilera del tren en Fontibón, y yo un día me iba a subir al bus para llegar a Bogotá, y cuando veo que en primera fila, pues había que hacer una fila, y en primera fila estaba Jesucristo, pues que tenía sus cabellos largos. Y entonces cuando él se fue a subir, el chofer llegó y le dijo, usted no se puede subir acá. Y entonces Jesucristo le dijo, pero ¿por qué no? Si yo le voy a pagar. Dijo, no, es que aquí no recibimos maricas. Entonces Jesucristo le dijo, pues si yo soy un marica, yo no entiendo qué hace usted con una imagen de Jesucristo ahí al frente, que también tiene el pelo largo. ¿Es que acaso Jesucristo es marica? Entonces el chofer se enfureció mucho, y en esa época pues se manejaban mucho las monedas, y en esas cajas registradoras metían ahí las monedas de 5 centavos, hasta completar el peso. Y entonces agarró esa máquina y se la puso en la cabeza a Jesucristo, y pues Jesucristo pues lo único que hizo fue tratar de defenderse, y llegaron todos los choferes pues que estaban ahí estacionados y masacraron al pobre Jesucristo. Entonces cuento esa anécdota porque pues en Fontibón el único mechudo era Jesucristo. Y gracias pues al concierto que organizó mi hermano, porque trajo a todos los mechudos de Bogotá a Fontibón en un teatro que se llamaba el Teatro Avirama, pues se hizo un gran concierto ahí. Y ahí pasó algo bien curioso, porque el alcalde de Fontibón era conservador. Y entonces cuando mi hermano fue a pedirle permiso, porque había que pedir una actualización de la alcaldía para hacer esos conciertos, entonces le dijo, pero si es sano ese tipo de eventos. Digo, claro, claro, alcalde, es música, es cultura. Digo, bueno, pues si va a ser sano y no van a fumar nada ahí, pues yo con mucho gusto le autorizo el concierto. Y claro, pues se llenó Fontibón de mechudos, y se llenó el teatro, se quedó mucha gente por fuera, y el alcalde le dio por ir al concierto. Y entonces cuando empezó a tocar la primera banda, pues todo el mundo empezó a prender sus baretos, y los cantantes de rock a pegar sus alaridos de barétonos. y bueno, se armó una gran espesa capa de humo de hierba, y entonces claro, ahí mismo el alcalde abrió los ojos desorbitadamente, y todo el mundo, cuando empezó a oler a vareta, entonces todo el mundo empezó, ruelo, 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 y entonces todo el mundo se lo iba redando, y mi hermano, que estaba junto al alcalde, llegó y recibió el bareto y lo pasó por encima del alcalde y se lo pasó al otro, y el alcalde lo que hizo fue bueno, eso les cuento, digamos ese es el contexto un poco en que yo empiezo, digamos, como
a recibir pues todas las señales de la cultura y de lo que está pasando en el mundo. Pues el movimiento hippie, yo creo que también tenía muchos elementos libertarios. De hecho, pues en el movimiento hippie norteamericano había como dos tendencias, ¿sí? Que eran los hippies y otra cosa eran los hippies. Y los hippies era como el ala izquierda del movimiento hippie y eran como los libertarios, eran los más políticos. Y ahí surge un personaje que, pues, que se llama Abbie Hoffman, que es un anarquista bastante interesante, pues, de esa época. Bueno, entonces, pues, digamos, yo veo ese circo, vuelvo a retomarlo del circo, pues cuando yo veo pues todos esos pelados mechudos y que están, digamos, tocando la música que yo había escuchado desde muy sartino, pues me gusta ese circo, y me voy al Campín y resulta que este circo era producto de una experiencia que se llamaba Benposta. Yo no sé si ustedes han oído hablar de Benposta acá en Colombia. Colombia, pues era Benposta era una experiencia que nació hace ya más de 60, 70 años en Orense, Galicia, y la fundó un cura que se llamaba el Padre Silva. El Padre Silva venía de una tradición de cirqueros. Toda su familia había sido del circo, y él tenía un dilema en la vida muy grande, y es que no sabía si quería ser cura o payaso. Pues finalmente su mamá lo convenció de que fuera cura. Y entonces empezó a tener como la influencia de un padre norteamericano que se llamaba el Padre Flanagan, que en Estados Unidos, en los barrios marginales de Estados Unidos, se puso a hacer como un trabajo con chicos marginales que recogían como basura, y entonces empezó a armar una comunidad, y a él le pareció como muy interesante eso, porque él era jesuita y quería, digamos, enfocar su sacerdocio de una manera más social, y entonces empezó a trabajar con los chicos marginales de Orense, que era la capital de Galicia, y pues Orense, Galicia, era pues una de las zonas más marginales de España. Había pues mucha emigración de trabajadores que se iban a trabajar a Alemania, y pues abandonaban sus familias, en fin, pues por esas condiciones económicas y sociales, pues había mucha pobreza en Galicia. Entonces el cura empieza a hacer como un trabajo social, y como empiezas a picarle pues como esa vena que tenía circense, empiezan a recoger basura, pero deciden en el sótano de la casa de la mamá hacer una escuela de circo, y porque un tío de él pues ya se había retirado del circo, y empieza a entrenarlos ahí, y entonces empieza a hacer una escuela de circo, y empieza a crear esa comunidad que se llama Benposta, y gracias, digamos, como a ayudas que logran, se compran un terreno como a 5 kilómetros de Orense, y fundan una ciudad que se llama la Nación de los Muchachos. ¿Qué era la Nación de los Muchachos? Era fundar como un pueblo y una comunidad donde se iban a vivir, digamos, como de forma alternativa, y donde se suponía que era un autogobierno de los jóvenes. Entonces, ¿cómo se llamaba? Benposta. Entonces, y eso estamos hablando en pleno franquismo, ¿no? En plena dictadura. Entonces era, digamos, de alguna manera, desde el cristianismo, algo un poco subversivo, y era como tratar como de fundar una utopía. Y eso fue creciendo, hicieron una gasolinera, el circo empezó a crecer, armaron una panadería, un taller de metalurgia, en fin, había como una serie de cosas. Incluso se creó un jardín de párvulos, se creó un colegio, y en esa comunidad llegaron a vivir
en sus mejores momentos más de 350 personas. Entonces cuando yo veo el circo, el rollo de esa idea del circo, el circo empieza a coger una gran fuerza en España, luego en Europa, y luego empieza a hacer giras por todo el mundo y llega a América, ¿sí? Y llega a Colombia, y yo lo veo en el Coliseo, y pues cuando yo veo ese espectáculo pues me pareció fascinante y yo dije, yo me quiero meter a esta vaina, yo quiero pertenecer a esa experiencia. Y pues ya me enteré de que existía también una comunidad y yo dije, no, esta es mi oportunidad para ser payaso. Yo quería ser un payaso acróbata. Yo tenía 15 años, para mí había sido muy difícil estudiar porque pues mi familia era muy pobre, mi papá y mi mamá murieron muy jóvenes y mi hermano pues trabajaba arreglando televisores y a mí siempre me volvían por la pensión. Y pues afortunadamente una tía me consiguió un espacio para concursar por una beca y me gané esa beca. Y yo estaba haciendo tercero y ya estaba haciendo cuarto de bachillerato y cuando pues surgió la posibilidad de irme con Benposta, pues todos en mi casa pegaron el grito en el cielo diciendo, pero usted está loco, ¿cómo va a abandonar sus estudios ahora que consiguió una beca y puede terminar su bachillerato? ¿Cómo se va a ir a Benposta? Y dice, no, pero es que allá también tienen un colegio, allá estudian. Bueno, en fin, me pusieron trabas en mi casa y yo estaba muy achantado porque habían hecho unas pruebas y anterior a eso, pues yo me había metido al Parque Nacional con el teatro Acto Latino a hacer unos cursos de teatro con mi hermano. Entonces ahí habíamos recibido, digamos, como clases sobre Stanislavski, sobre Brecht, sobre Grotowski. Había sido como un seminario muy intenso de 3 meses. Y entonces cuando fui a hacer las pruebas para que me recibieran en el circo, pues yo escasamente me paraban las manos, hacía un flip-flap para adelante, hacía la media luna, pero paré de contar, ¿sí? Y llegaron una cantidad de niños de los barrios del sur, y entre esos, pues muchos caminos, porque se había dicho que el padre Silva quería recibir en el circo a muchos niños de la calle. Entonces eso estaba lleno de niños gamines que hacían flip-flap para atrás, saltos mortales para adelante, para atrás. No, eran unos cauchos. Yo dije, no, a mí no me van a recibir. Entonces, pues, yo no perdí las esperanzas. Y entonces, pues hicieron esas pruebas físicas en las que, pues, obviamente yo no hice mi mejor papel, pero hicieron una prueba de teatro. Y entonces, claro, yo hice una improvisación, el maestro que estaba ahí le encantó y me llamó aparte y me dijo, oiga, pero ¿usted es que ha hecho teatro? Yo le dije, claro, sí. Y entonces empecé a hablarle de Stanislavski, Grotowski, Brecht, y lo descresté. Lo descresté porque pues, a él le pareció eso como rarísimo, pues que un peladito de 15 años ya supiera todas esas cosas y supuestamente en un país del tercer mundo. Y entonces justo por ahí pasaba el padre Silva y entonces llegó y le dijo, padre Silva, venga, yo quiero que conozca a este chico. Y el padre Silva me llevó por allá a los camerinos donde se estaban maquillando los payasos porque iban a tener una función y estaban entrenando ahí. Y entonces el padre Silva oyó al maestro y entonces el padre Silva se me vino a hablar. Y entonces yo no sé por qué terminamos hablando sobre Camilo Torres, porque a mí Camilo Torres pues ya me empezaba como a tener noticia pues de su espíritu pues revolucionario y pues era una generación pues que venerábamos como a Che Guevara y por supuesto a Camilo Torres. Entonces yo no sé por qué terminamos hablando de Camilo y entonces él me dijo, cuando hablamos de Camilo me dijo, entonces tú te consideras un revolucionario. Le dije, no, pero aspiro a serlo. Dijo, ¿y usted quiere ser cura? Le dije, no sé, pero si voy a ser un cura, yo quiero ser un cura como Camilo. Y eso
Al cura le encantó y me admitieron en Benposta. Empezamos a hacer unas pruebas en el Coliseo, en el Salitre, nos empezaron a entrenar y estuvimos ahí varios tiempos, como unos 3 meses, y nada, que me llamaban para el circo, y yo ya estaba pues desesperado porque yo me quería ir para allá. Y yo pensaba que me iban a llevar directamente a España, ¿no? A donde tenían ellos la comunidad. Y a mí esa idea del autogobierno y todo eso me parecía maravilloso, una utopía maravillosa. Entonces, finalmente dijeron que no nos íbamos para España, pues los que nos fuimos quedando ahí, y que íbamos a fundar una comunidad a 40 kilómetros de Bogotá, en Tocancipá. Y allá nos fuimos a vivir como cerca de 60 personas, como 20 universitarios, que eran como de grupos cristianos de izquierda, pues que en el Minuto de Dios el padre Silva se había encarretado con ellos. Y yo me fui pues, a vivir esa experiencia. Y empecé a entrenar, trajeron a un gallego, se llamaba Finito, que había sido del circo y que se había lisiado una pierna. Y él empezó a entrenarnos. Y pues yo ya estaba aprendiendo a tratar de hacer saltos mortales hacia atrás. Pero este maestro pues era una bestia, practicaba como una pedagogía del terror. Entonces se supone que al hacer el salto mortal pues él le ayudaba a uno a la voltereta completa. Y resulta pues que él, como para probar su pedagogía del terror, me quitó la mano y yo caí muy mal en la nuca y pues casi me quiebro el cuello. Entonces yo le cogí como mucha bronca a ese maestro y no quise volver a la escuela de circo, pero y ya me quería salir de Benposta, pero pues me daba pena con mi familia, porque ya había pasado un poco de tiempo, regresar pues con el rabo entre las piernas, y me quedé ahí. Y como pues me empecé a destacar como en esa comunidad, ahí había una cosa que se llamaba la Gran Aventura. Y la Gran Aventura era que los que hacían la Gran Aventura iban a ser como los futuros dirigentes de Benposta. Y la Gran Aventura consistía en irse a vivir 3 meses en un monasterio del siglo X en las afueras de Orense. Era un monasterio que lo tenía cuidando Benposta, y en ese monasterio pues digamos no había baños, eran letrinas, y el agua llegaba a través de unos canales que los monjes de ese siglo habían hecho en esa época. Y se supone pues, que teníamos que llevar una vida de oración, de silencio, hacíamos lecturas colectivas, llevamos un diario, hacíamos una cosa un poco absurda que se llamaba la corrección personal, no me acuerdo cómo le decíamos, y que consistía en que pues, al final del día pues, cada uno tenía que, por la convivencia que realizábamos en comunidad, y éramos 12, como los 12 apóstoles, entonces la corrección fraterna se llamaba. Entonces teníamos que hacerle como la crítica a cada uno de los compañeros y hacernos nuestra evaluación, y mientras a uno le hacían la crítica, pues uno tenía que quedarse callado. Eso se parece mucho como a los grupos maoístas en una época, ¿no? Entonces, bueno, empecé a vivir eso y paralelamente a eso, y pues teníamos que rezar como 3 veces al día. Había una ermita construida en roca. Y pues yo empecé como a mamarme de esa vaina, y curiosamente empecé a leer a Nietzsche y a Bertrand Russell. No sé si conocen un libro de Bertrand Russell que se llama ¿Por qué no soy cristiano? A Sartre. O sea, empecé a leer a todos los ateos. Entonces yo me empecé a cansar como de la religión y me declaré ateo. Pero entonces, cada vez que uno hacía una prueba de esas, después de que salimos, bueno, también estuvimos en un hospital
atendiendo a viejos. Era un hospital de viejos, entonces donde muchos viejos ahí en España, pobres, se iban a morir, entonces teníamos que bañarlos, darles la comida, eran casi todos enfermos terminales, y eso era una prueba. Cada vez nos iban poniendo unas pruebas, incluso había una prueba que era una prueba de pobreza, que era hacer el camino de Santiago, y uno pues tenía que, no podía pedir plata, sino que pedir comida y hacer el camino de Santiago. Bueno, finalmente a mí me echaron pues, de la Gran Aventura, y pues yo pedí seguir haciendo la Gran Aventura, pero yo no quería rezar más. Entonces me echaron de la Gran Aventura, entonces tuve que salirme de ahí. Llegaron como unos pedagogos alemanes a Benposta, y porque había un pedagogo alemán que había escrito un libro que había sido como casi un bestseller en Alemania, hablando pues, de la experiencia de Benposta en pleno franquismo, de que era una experiencia de una pedagogía alternativa. Pero ese alemán solamente había vivido como 15 días en Benposta y pues no conocía como la realidad interna de Benposta. Y yo empecé a darme cuenta, digamos, de que el tal autogobierno de Benposta, no la autonomía que se hablaba de que los jóvenes eran los que nos autogobernábamos, pues era como una farsa, porque finalmente ahí los que mandaban era el cura, el hermano del cura, y pues los que el cura consideraba, digamos, que eran dignos pues, de ser los representantes y los dirigentes de Benposta. Y en una asamblea, porque todos los días se hacía una asamblea que se llamaba la Asamblea Democrática en Benposta, a mí me habían asignado, allá nos organizábamos como por distritos, y a mí me habían asignado un distrito, y yo con los compañeritos de mi distrito, ya después de que me habían expulsado de la Gran Aventura, empecé a hablar con ellos, y nadie quería hablar pues, de los problemas reales de Benposta, ¿sí? De las insatisfacciones que había ahí en esa convivencia. Entonces los alenté a hacer como una crítica, y pues ya los pelados se animaron. Entonces llegamos a esa asamblea e hicimos una crítica a Benposta de que realmente ahí no había un autogobierno, sino que ahí mandaban eran los adultos, ¿sí? Y que se elegían, digamos, como los dueños y los que tenían la última palabra en Benposta. Cuando yo hice y con mis compañeritos esa crítica, el hermano del cura acabó la asamblea y me llevaron me llevó él a hacerme como un juicio personal. Y recuerdo que una de las cosas que me dijo cuando yo estaba discutiendo con él, me dijo: tú lo que pasa es que eres un anarquista. Yo no tenía ni puta idea que era un anarquista, pero a mí la palabra, y cuando él me dijo: tú eres un anarquista, yo saqué el pecho con orgullo y yo dije: sí, yo soy un anarquista, pero yo no sabía que era un anarquista. Era la primera vez, digamos, que había oído hablar como esa palabra y que me señalaran a mí como anarquista. Bueno, con los pedagogos estos nos empezamos a juntar, y ellos también empezaron ya a ver la realidad de Benposta, no a través de los lentes de ese escritor que había escrito ese libro, sino de vivir la experiencia del día a día que estuvieron viviendo ahí varios meses, y también lanzaron una crítica muy abierta en una asamblea, y entonces a mí me echaron el pato de eso porque yo me la pasaba con ellos. Bueno, a ellos los echaron de Benposta, los expulsaron, y cuando los expulsaron, yo había conocido a una chica ahí que se llamaba Karen, que después fue mi novia, y entonces ella me dijo que se iban a visitar otra experiencia disidente de Benposta, donde se habían ido a vivir todos los disidentes de Benposta y que los habían echado. Entonces yo dije: bueno, qué interesante, disidentes. Entonces ellos se fueron para allá y yo me fui a vivir con ellos, y claro, había un escura, había un
un paralítico que le habían hecho bullying, había un alemán que había tratado de armar un sindicato y lo echaron por tratar de armar el sindicato, había un profesor que lo habían echado del colegio. Y entonces, pues, cuando yo le conté al profesor que me habían echado, dizque porque yo era anarquista, entonces el hombre me dijo, ah, bien, me parece muy bien que te hayan echado por eso. Y yo, bien, pero ¿por qué? Y dijo, no, él no me dijo nada, me dijo, no, bien. A veces a uno le ponen esos epítetos, pero hay que asumirlos, y me dijo él. Y me regaló un libro, me regaló dos libros. Uno que era una historia del anarquismo, que entre otras cosas era una historia del anarquismo escrito por un norteamericano y que era una crítica al anarquismo. Me dijo, es un poco sesgado pues, la visión que él tiene del anarquismo, pero te lo regalo. Y me regaló un libro de Summerhill. Yo no sé si él era muy partidario de Summerhill. Summerhill era una experiencia que hizo un psicoanalista que seguía pues como un poco como las enseñanzas de Wilhelm Reich, que era como un marxista que había fundado lo que se llamó el freudomarxismo. Y era una experiencia, pues en la práctica, pues en Summerhill nunca se declararon anarquistas, pero la experiencia pedagógica de Summerhill en la práctica es una experiencia muy libertaria. Entonces, pues yo leí esos libros y claro, empecé a tener como, a sentirme como orgulloso pues, de que me hayan puesto ese mote. Entonces cuando regresé a Colombia, no les sigo contando más mis aventuras en Europa, pues que fueron bastantes peregrinaciones y me costó bastante trabajo volver a Colombia, pero bueno, no les voy a contar esa parte. Y cuando llegué a Colombia, pues quería terminar mi bachillerato, pues lo primero que hice fue validar cuarto, pues yo solamente había hecho 3 meses, pero ya hacer quinto y sexto me parecía difícil por mi cuenta, pero se apareció la escuela de títeres en el Parque Nacional, donde habían estado pues esos maestros. En el Parque Nacional existía un grupo que se llamaba el Acto Latino, y el Acto Latino fundó ahí en el Parque Nacional lo que se llamó el Centro Latino de la Cultura. El Centro Latino de la Cultura comprendía pues el son latino, que era música protesta, el biombo latino, que eran títeres, el signo latino, que eran mimos, y existía el grupo de teatro que se llamaba el Acto Latino y una revista que se llamaba el Muro Latino. La dirigía en esa época, pues eso era el Teatro Cultural del Parque Nacional, estaba adherido a Colcultura y se lo dieron pues a la hija de un escritor muy famoso en Colombia que se llamaba Eduardo Caballero Calderón, y ella era titiritera y había llamado a los del Acto Latino que estaban trabajando pues en la Casa de la Cultura de Suba, y ahí se formó, digamos, como toda esta experiencia del Acto Latino. Los del Acto Latino venían como del marxismo, eran como muy guevaristas, luego se volvieron trotskistas, luego se volvieron disidentes de los trotskistas, finalmente se volvieron anarquistas y fundaron la comuna latina, hasta que los echaron del parque. Entonces, digamos, ahí hubo como una relación de afinidad, y el biombo latino fundó la escuela de títeres, y ahí con mi hermano nos metimos a la escuela de títeres y ahí fundamos lo que hoy se llama la Libélula Dorada en el año 1976. La primera obra que hicimos al interior de la escuela se llamaba Préstame tu sombrero, que era pues una creación colectiva, algo pamfletaria, pues producto como de la época, del teatro político de la época. La idea era pues de que queríamos criticar a través de los sombreros como las jerarquías del poder. Entonces era una historia de una maraca en el campo que veía a un campesino y le preguntaba el porqué de su sombrero, y él le decía que el sombrero lo utilizaba para protegerse del sol, de la lluvia, cuando cultivaba el campo. Y entonces la maraca le dice que él quiere tener un sombrero como ese. Entonces el campesino le regala el sombrero. Entonces llega
ahí había como unos anacronismos locos en esa historia. Llegaba como un pregonero de un rey en la ciudad a, a hablar de un concurso de sombreros, cuál era el sombrero más importante. Entonces la maraca, entusiasmada con su sombrero, se va a la ciudad, pero se da cuenta que en la ciudad pues, ese sombrero no vale nada, ¿no? Porque pasan sombreros de muchos obreros, porque se para como a la salida de una fábrica, y entonces ve que los obreros lo miran mal porque tiene un sombrero de campesino. Entonces dice, no, para poder ganarme el concurso, entonces se consigue un sombrero de obrero. Pero después cuando entra como a una fábrica de sombreros y se da cuenta que al que más admiran es a un señor que se llama el señor Burgos, la analogía Burgos, burgués, ya la pueden ver. Y entonces él ve un sombrero de copa y se da cuenta que todos los obreros le rinden culto a ese sombrero y dice, no, yo quiero tener un sombrero de copa. Y así se va escalonando eso hasta que finalmente termina en el concurso del rey, porque él quiere tener el del rey, pero pues obvio no lo puede tener, y cuando pues, está enamorado del sombrero del rey, al rey le dan un golpe militar y finalmente el sombrero que se impone es el de los militares. Como ven, pues era una historia bastante panfletaria, pero bueno, fue nuestra primera horita. Y al interior de la escuela pues ya empezamos como a escribir, a hacer ejercicios, y escribí una horita que se llamaba La Rebelión de los Títeres, que junto con mi hermano después la juntamos con otra obra que se llamaba Los Héroes que Vencieron Todo Eso No Se Miedo, y con la cual empezamos a trabajar con los jardines infantiles. En esa época no nos conocía nadie, y pues los títeres tenían, digamos, mala reputación, incluso entre los teatreros, ¿no? Porque los teatreros consideraban que el teatro de títeres era como el hermanito menor, y más que el hermanito menor era como el hermanito bobo, ¿sí? Porque estaba dirigido a los niños, y mucha gente de teatro, y gente muy importante que no voy a decir los nombres, decía que los títeres no eran teatro, ¿no? Que eso era una forma menor. Entonces pues nos encontramos, digamos, con ese panorama, y los títeres tenían fama en las fiestas infantiles, y los grupos de teatro no tenían una programación infantil, pues porque en esta cultura adultocéntrica pues lo importante es lo que hace la gente grande, la gente seria, y la gente seria y la gente grande hace teatro, ¿no? Y teatro de actores, no de muñecos, porque eso es jugar con muñequitos, eso es un infantilismo. Entonces tenían fama en las fiestas infantiles. Entonces cerca de nuestra casa, en el 7 de agosto, había un sitio que se llamaba Piñatas y Payasos, y nos dimos cuenta que ahí contrataban titiriteros, contrataban payasos, magos, y nos metimos ahí, y tuvimos tal éxito que todos los fines de semana, sábados y domingos, teníamos 2 o 3 funciones, y ahí eso pues nos sirvió, digamos, como un espacio como de confrontación y de formación muy duro. Pues ahí nos teníamos que ganar el pan, porque pues de alguna manera también teníamos que sostener a nuestra familia, a una hermana, a un sobrino que dejó un hermano que se murió. En fin, nos tocaba, digamos, ganarnos como el pan de esa manera. Y nos empezó a ir muy bien. Claro que era muy duro porque íbamos a muchas fiestas burguesas, muchas casas, por ejemplo, de judíos, donde, por ejemplo, no nos hacían entrar por la puerta principal, sino por la puerta del servicio, ¿sí? Y un día que con mucho esfuerzo nosotros habíamos comprado, en esa época pues casi todos los titiriteros tenían biombos de madera
y el que más sofisticado hacía como un biombo en aluminio con muchos tornillos, y a mi hermano pues empezó a salir el PVC y le llamó la atención ese material y con eso construimos un biombo. Entonces cuando nosotros llegamos a una fiesta infantil muy elegante por allá en Suba, empezamos a armar el biombo, y cuando estamos armando el biombo con nuestros tubos PVC llega un culi cagadito como de 5 años y me dice: mi papá es el dueño de esa fábrica. Pues arme el biombito, y bueno, hacemos la función, nos dan el ponqué, la gaseosa propio pues, de toda piñata, y yo ya estaba cabreado con ese niño, y entonces yo le dije a mi hermano: apuesto que le preguntamos a otro de estos niños, aquí están los dueños aquí están los papás de los dueños del país, ¿sí? Entonces, si le preguntamos a ese niño, seguramente nos va a decir, si le preguntamos qué va a hacer cuando grande, seguramente nos va a decir que lo mismo del papá, y entonces dueño de quién sabe qué empresa, ¿no? Entonces yo pasó un peladito y le dije: oye, ¿tú qué piensas hacer cuando grande? Y adivinen qué me contestó. ¿Titiritero? Sí. Entonces, los niños, como son anarquistas por naturaleza, pues rompen todos los esquemas. Bien, y entonces luego, después nos metimos a una escuela de pedagogía artística y hicimos el Dulce Encanto de la Isla Cracia. Esta es la primera edición de la Isla Cracia, la hicimos como por nuestros propios medios, y hicimos algo muy bonito, digamos, que no era usual, así una caricatura de nosotros, los titiriteros. Estábamos mi hermano, yo y otro compañero que fue Mimo, que también fue de la Libélula Dorada y que ya se murió, Jairo Ospina, y a uno con un amigo ilustrador, él hizo como una síntesis con dibujos de la obra. Entonces pues esto, pues digamos, era una publicación muy artesanal, pero que nos salió muy bonita. Aquí está una edición de Los Héroes que vencieron todo menos el miedo, que luego la publicó Panamericana, lo mismo que el Dulce Encanto de la Isla Cracia. Y estando en pedagogía artística, conocimos a un profesor que se llamaba Antonio Camacho. Y Antonio Camacho era pintor, y un día, pues que era el 1 de mayo, en esa época, estamos hablando del año 77, las procesiones de la izquierda el 1 de mayo eran inmensas, salían desde la Artúa hasta la Plaza de Bolívar, y eso era como un ritual de la izquierda, ir a esas manifestaciones, y pues todo el mundo llevaba su banderita del partido que fuera. Y entonces el profe Antonio llegó y dijo: ¿quiénes de ustedes van a ir a la manifestación? Entonces hay varios, alzamos la mano. Digo: bueno, pues entonces armemos un grupo de acá, de pedagogía artística, y que cada uno lleve su bandera. Entonces yo voy a llevar mi bandera negra. Entonces yo dije: yo también. Y después por allá salió otro compañero: yo también, y yo también, yo también. Y entonces armamos ahí como un grupo como de 10 personas, y pues se fue sumando gente, y hicimos una contramanifestación. O sea, no nos sumamos a la fila de la manifestación, sino que cuando venía la manifestación por la Jiménez, nosotros nos metimos por toda la mitad con banderas negras, y nunca en una manifestación del 1 de mayo, pues yo que me acuerde, nunca había visto banderas negras, y todas las banderas rojas, todo el mundo llevaba banderas rojas, dependiendo de los partidos, los trotskistas, todos llevaban banderas rojas, y nos fueron abriendo el camino. Y cuando íbamos arengando cosas, ¿no? Como por ejemplo consignas de proletario, no solo el salario, también el arte. Proletario, las fábricas son grilletes, bueno, no me acuerdo ya, las fábricas también son grilletes, algo así. Bueno,
arengábamos como una serie de consignas como muy libertarias. Y una anécdota pues de eso, el compañero de la historiadora, ¿cómo se llama? Gran historiadora Diana Uribe, el compañero de ella era trotskista y estaba ahí, cuando vio que veníamos con banderas negras, dijo, uy, yo siempre he querido tener una bandera de estas, y empezó a moverla eso, y eso le costó que lo echaran del partido. Como se pueden dar cuenta, pues la izquierda siempre ha sido bastante fundamentalista en sus cosas. Bueno, hicimos El dulce encanto de la Ilacracia, pues que para quienes no han visto la obra, es un pequeño homenaje muy sutil a la anarquía hecha para los niños. Es la historia de tres piratas, uno de ellos se llama Malatesta, pues quienes conozcan la historia del anarquismo sabrán quién es Malatesta. Otro personaje que es un pirata es Barbas Vila, que es como un homenaje también muy sutil a Vargas Vila, que en algunos momentos estuvo muy cercano, digamos, como al espíritu anarquista. Si miran un libro que se llama Libre Estética, ahí se darán cuenta que Vargas Vila dice que el arte tiene que ser aclarado, que no se puede separar la libertad de la creación, porque es partir como la belleza, el corazón de la belleza en dos partes. Bueno, no me acuerdo bien de la cita, pero es más o menos así. Y a Dreyfus que fue un judío al cual le hicieron un gran juicio, porque lo acusaron pues de ser como un desertor. Pues quienes conozcan el caso de Dreyfus a través de Emile Zola, pues sabrán quién era ese personaje. Entonces era como una serie de señales muy sutiles, como desde el anarquismo. Y bueno, seguimos haciendo obras. Por ejemplo, nos iban a cerrar la escuela de pedagogía artística, hicimos El romance de la niña del sapito, que era la historia de un sapito anarquista, que era un sapito poeta. Y bueno, no les voy a contar la historia para no alargar tanto esta conversa, pero una vez nos íbamos a presentar en la Facultad de Economía, porque unos estudiantes organizaron como una semana cultural, y cuando nos íbamos a presentar, el compañero que había organizado dijo, uy, les tengo una mala noticia, compañeros, y es que es probable que cuando nos estemos presentando, cuando ustedes se estén presentando, va a llegar un grupo a sabotearlos. ¿Y por qué? Y yo, no, porque por ahí se corrió la noticia de que ustedes son anarquistas y no vamos a dejar el movimiento estudiantil en manos de unos anarquistas. Entonces, uy, qué pucha, bueno, nosotros empezamos a hacer la función, pero la gente se encarretó tanto que los que iban a sabotear eso no vieron que había porque los estudiantes estaban muy encarretados, porque pues era una obra pues muy satírica, y un poco criticábamos ahí en esa obra el triunfalismo pues, de la izquierda frente, digamos, como a la persecución política. Y bueno, seguimos montando obras hasta que pues, la libélula pues, ya tiene un espacio propio. Yo me vinculé al magazine dominical del Espectador y empecé a hacer colaboraciones, y entre esas colaboraciones empecé a escribir algunas cosas que tienen que ver con el anarquismo, con un texto que se llama La anarquía nuestra de cada día, o el anarquismo como mito de la libertad, y eso sonó mucho en el Espectador, y me invitaron a hacer como un magazine. El magazine acostumbraba a hacer dosieres sobre un tema. Entonces yo mandé una serie
de cosas que yo había leído sobre el anarquismo que me parecía muy interesante, digamos, salieran en ese magazine, y ellos hicieron una preselección pues, de todas esas cosas que yo había colaborado pues, para que se realizara ese magazine, siendo Juan Manuel Roca pues, director del magazine dominical. Y este magazine curiosamente se agotó en todo el país. Este magazine ya no se consigue. Y también una vez yendo a una librería me encontré con una sueca y un colombiano que iba con la sueca, y ellos estaban distribuyendo una revista anarquista que se llamaba Comunidad. Cuando yo vi eso, pues me interesé mucho, los invité a tomar un café y me enteré de quién era Comunidad. Yo no sé si ustedes habrán oído hablar de la Comunidad del Sur. La Comunidad del Sur fue una experiencia de comunidad que se fundó como en 1950 en Uruguay. Empezaron como a vivir como en un barrio marginal de obreros y empezaron como a hacer un trabajo político, y ahí se juntaron como entre 40 personas, entre niños y adultos, y empezaron a hacer esta experiencia comunitaria que se llamaba la Comunidad del Sur. Y estando la Comunidad del Sur, pues llegó la dictadura y a algunos compañeros de Comunidad del Sur los encarcelaron porque decían pues que eran de la guerrilla de los Tupamaros, y a la Comunidad del Sur le tocó exilarse. De ahí se fueron a tratar con los que sobrevivieron pues, de esa experiencia, a Perú. De Perú pues también les tocó salir porque también había una dictadura, pero en esa dictadura era como más de izquierda, un general que no me acuerdo, el general Velasco. Entonces también ellos trataron de participar en unos proyectos de autogestión, pero como que eso no gustó mucho pues, por el espíritu libertario que ellos tenían, y entonces se fueron para Suecia, y en Suecia fundaron una editorial, se llamó la editorial Norda, y empezaron a formar parte de un gran colectivo también que se llamaba Capchile, donde había grupos culturales, de música, en la imprenta. Era un edificio como de 4 pisos donde coexistían pues, varias experiencias comunitarias y artísticas de diferente índole. Entonces conozco a se llama Alberto Villarreal, un colombiano, y entonces les digo pues, que les quiero ayudar a difundir, ¿no?, la revista. Y cuando yo hacía las giras con la Libélula por todo el país, la Libélula viajaba mucho por todo el país, entonces al final de las presentaciones yo vendía esa revista y de esa manera apoyaba a los compañeros en Suecia. Y fue tal la avalancha de cartas que empezó a llegar a Suecia desde Colombia, interesados por el anarquismo, que los de Comunidad me propusieron hacer un encuentro anarquista. Y entonces yo hice un encuentro en Bogotá, donde aprovechando pues mis influencias en el magazine dominical, y se hizo ahí la convocatoria y llegaron como más de 250 personas, y fueron como 3 días pues, de conferencias, de charlas. Pues la idea era hacer un periódico autogestionario que tuviera diferentes sedes, una en Medellín, otra en Cali y otra en Bogotá, porque era, digamos, donde más había como colectivos, pero finalmente eso no se pudo hacer porque una gente de Cali pues empezó a sabotear eso y a decir que como así que nos íbamos a organizar, eso, como así que ya nos íbamos a convertir en un partido. En fin, eso no se pudo hacer, fue un fracaso. ¿En qué año fue eso del encuentro? Eso fue como en el año 83, no me acuerdo muy bien, soy malo para las fechas, pero más o menos como en los 80. Y bueno, y eso lo hice yo solo, prácticamente yo solo, sí, sacando pues de mi bolsillo. Lo hicimos en la sede del Teatro Taller de Colombia, pues, que eran unos compañeros que también
estaban como muy afines al espíritu anarquista, libertario, y bueno, se hizo ese encuentro. Luego pues se publicaba este libro, pues si no sé si alguno lo conocen, esto se llama Cuadernos Anarquistas, es la editorial Domingo Atrasado, pues que sacan como esta pequeña colección y ahí recogí como mis ensayos en torno a la infancia, a la utopía, al anarquismo y a los títeres. Con Antonio Camacho, en esa época sacamos 2 ejemplares de este pequeño folleto que se llamaba El Libertario, que aquí era una época de elecciones y entonces un compañero escritor que se llamaba Roberto Ruiz, que era de Ibagué, Tolima, que ya murió, lo atropelló un camión. ¿Ah? De la policía. ¿Qué? Camión de revés. No sé. ¿Ah, sí? Sí. Y él escribió un cuento muy abstencionista que se llama Sin una gota de sangre, que es un cuento donde los abstencionistas se ganan las elecciones y los principales oradores del movimiento eran un par de mudos y entonces hacían las manifestaciones y salía después un aviso en la prensa: la manifestación fue un éxito, no fue nadie, y salía la muda ahí en la mitad de la plaza sola diciendo su discurso. Entonces es el día en que los abstencionistas ganaron las elecciones. Y habíamos hecho también otro número, que fue el primer número, que los empezamos a rotular más, no le poníamos números, sino que como era el primer número, se llamaba A, con la A encerrada en el círculo, y este fue el B, y los diagramaba Antonio Camacho, pues que era el pintor. Este compañero, pues desgraciadamente ya se encuentra desaparecido porque él se metió al M-19 y ahí después de que se rompió la tregua con Belisario Betancourt, a él lo desaparecieron. Él siempre me dijo que me metiera al M, pero yo le decía: ¿qué hace un libertario en el M? Eso es un ejército. Y pues los anarquistas no recibimos órdenes. No, pero es que hay muchos compañeros libertarios. No me importa, eso es un ejército y yo no quiero pertenecer a un ejército, así sea que digan que sea del pueblo. Bueno, en este caso es que a nuestro querido amigo, compañero Antonio Camacho lo desaparecieron. Recientemente la hermana están preparando un libro en conmemoración pues, de Antonio Camacho en Ibagué sobre la desaparición. Luego posteriormente, pues también a raíz pues, del éxito que tuvo el magazine dominical, un día yo estaba trabajando en mi taller en los títeres cuando de pronto Iván, lo necesitan al teléfono, y me llama un tipo y me dice: oiga, leí lo que usted escribió en el magazine de la anarquía nuestra de cada día. Yo no me considero anarquista, pero lo que usted dice me gusta mucho y yo estoy dispuesto a financiar la anarquía en este país. Yo, ¿cómo así que a financiar la anarquía? No, es que tengo que hablar personalmente con usted. Y dije: pues, pucha, ¿será que se apareció un banquero anarquista? El libro de Pessoa, y yo dije: bueno, pues sí. Pues no, resulta que no era un banquero, sino era un chancero. Y él dijo: hermano, yo quiero ser gerente de la anarquía. Dígame que él tenía una fundación que se llamaba Anángel, se me apareció un ángel anarquista, y con la familia, pues era una familia paisa numerosa, y tenían chance en casi todas partes del país porque la familia se había esparcido por todo Colombia y se había vuelto rico. Y el hermano pues también venía como de la teología de la liberación y dijo: mi hermano también está muy interesado. ¿Y qué hacemos? Le dije: no, pues sacamos un periódico. ¿Usted está dispuesto? Digo: está bien.
yo les financio un periódico, pero no todo. Yo les financio la mitad y ustedes tienen que poner la otra parte, porque si son anarquistas, pues tienen que ser autogestionarios, pero eso es lo que usted está diciendo. Entonces, ustedes se tienen que conseguir la otra parte. Y le dije, no, pues listo, voy a conseguirme a la gente, y pues se reunía a todos los amigos anarquistas y creamos este periódico, del cual salieron solamente 4 números. Aquí está la foto de Bakunin como el Sagrado Corazón de Jesús. Dice, la utopía es posible. Este lo diagramaba un compañero también artista, que también había conocido en pedagogía artística, que se llamaba Carlos Rojas Neira, pues, que se dedica ahora al teatro. Hicimos 4 números, pues yo, que era como un fervoroso, pues, de la idea, sacábamos 2000 ejemplares. Entonces yo a toda la gente que me encontraba le iba vendiendo el periódico 250 pesitos. Y bueno, ahí íbamos recogiendo la plata. Y él dijo, no, pero como yo soy gerente de la anarquía, les voy a poner una oficina. Y tienen que tener una secretaria. Entonces había un grupo que habíamos de compañeros que se llamaban Alas de Suez en la pedagógica. Y entonces uno de los compañeros dijo, no, pues hay una compañera que no tiene empleo y ella se sostiene, pues ella es de la provincia y se sostiene pues en la universidad gracias a tener empleo, no tiene empleo. Entonces, ¿qué tal si Iván si la ponemos de secretaria? Le digo, no, listo. Entonces le pusimos oficina a la secretaria y pues estábamos recogiendo la plata, pero la secretaria se perdió con los fondos del periódico. Entonces, pues, y en esa época una forma pues alternativa para poder financiar el periódico es que le decíamos a compañeros, digamos, que tenían sitios alternativos para que nos compraran, digamos, como una propagandita, ¿no? Y ahí salía pues de la venta de los periódicos y de lo que se consiguiera ahí. Y bueno, pues, llegó un momento en que, ante que se habían robado la plata de los fondos porque teníamos una cuenta, entonces no, yo ya como que ya me cansé, y porque como siempre sucede, pues sí, a veces en los grupos libertarios también hay problemas, ¿no? Y pues digamos, todo el mundo sí muy entusiasmado con el periódico, pero nadie lo vendía, todos lo regalaban, el único que lo vendía era yo. Y bueno, a mí me tocaba, digamos, conseguir, digamos, la otra plata a través de las donaciones que hacían la gente que compraba pues la propaganda en el periódico. Y pues eso se empezó a volver un trabajo muy arduo, y pues yo veía, digamos, que ahí no había rotación. Entonces el principio anarquista de la rotación ahí o sea, todos estábamos muy entusiastas, digamos, en la elaboración del contenido del periódico, y en eso éramos muy juiciosos, pero digamos ya en lo que significa trabajo duro y de base, pues no, ahí fallamos. Pero bueno, se hizo en un momento, esto es en el 92, el 93, hicimos 4 números, el periódico salía cada 4 meses. En mi casa pues siempre se reunían con mi familia, con mis hijos, mi compañera, siempre hacíamos fiestas anarquistas, y en una de esas fiestas pues hablando pues de toda la maravilla que es el anarquismo, las historias personales tan grandiosas que hay, como Ruti, como, bueno, la lista es innumerable. Entonces el poeta Juan Manuel Roca dijo, uy no, con toda esa información hay que hacer un diccionario anarquista de urgencia. Entonces no, pues ¿quién lo va a hacer? No, aquí, de acá. No, eso nunca se concretaba. Hasta que un día yo le dije a Juan Manuel, le dije, no, esa idea está muy buena, vamos a hacer un libro sobre el anarquismo que sea para divulgar las ideas anarquistas.
Entonces creamos el diccionario anarquista de emergencia, que se compuso de dos partes. Por un lado, de la A a la Z, definiciones que nosotros considerábamos anarquistas y unas biografías anarquistas. Este libro, pues nunca pensamos que fuera a tener la repercusión que ha tenido. Inicialmente lo publicó Norma, curiosamente una editorial que se llama Norma, y que publique un diccionario anarquista de emergencia, pues fue una excepción. Gracias a que en el comité editorial había una trotskista, pues, que más o menos simpatizaba con el anarquismo, aunque nos pidió suprimir una entrada que teníamos sobre el trotskismo, porque en una época aquí a todos los perros, los del Partido Comunista, los del Móvil, le ponían Trotsky a los perros, ¿sí? Entonces había una entrada que se llamaba perro trotskista. No me acuerdo qué decía, pero era una monarrega. El libro pues está lleno pues, de mucho humor. Como pues, el periódico no se volvió a conseguir, pues, yo hice una recopilación tal cualizada pues, de los periódicos, pues, si alguno la quiere mirar, pues si quieren comprarla por ahí pueden ver los periódicos, ahí están resumidos por los 4 periódicos. Bien, eso era todo lo que quería contarles, pues no tengo mucho más que agregar, ya me cansé de hablar, ya se acabó el agua, aquí no dan vino. Entonces, gracias.